producción y emisión a la vez de Destape Noticias, Chiclayo para el mundo, televisión de Chiclayo para el mundo, como es nuestro eslogan en el enlace amigo, fraterno de siempre, www.destape.televisión. El día de hoy con grandes invitados, el plato fuerte del programa son los invitados. En primera instancia ya está con nosotros Rañiro Nakano, posteriormente Mauricio Cerrudo, un joven emprendedor, empresario que viene haciendo realmente un trabajo laborioso, denodado, bastante prolijo en la gastronomía lambayecana. Con él vamos a estar conversando más adelante, pero ya está con nosotros el controvertido y polémico Rañiro Nakano. Rañiro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iwi, un saludo cordial. Primeramente saludar a esta casa que en algún momento hemos estado presente. Bueno, tú eres parte de la familia, de a alguna Víctor manera. Balcázar, un señor de señores del periodismo, a ti, Iwi, por esta oportunidad que me brindas para poder llegar, ¿no?, a todos los televidentes por esta modernización de la informática, el punto más alto de la tecnología, que llega no solo al ámbito nacional, sino internacional, y que todo el mundo nos puede ver y poder dialogar, ¿no?, sobre los temas coyunturales nacionales, locales, regionales y, por qué no decirlo, también de nuestra provincia, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, Ran, y siempre nosotros comenzamos saludando a nuestros internautas, a nuestros televidentes a través de la señal de Destape, que están fuera del país. Tú sabes, muchos chiclayanos, muchos peruanos que nos ven en Estados Unidos, en Costa Rica, en España, en otras latitudes, que tienen el acceso directo a través del internet, ¿no? Así es, sí, y sabes que en mi experiencia en Destape TV, mis mayores seguidores eran de Japón, de Estados Unidos, de D.C., de North Carolina, sí, de Virginia, de diferentes sitios, y que... ¿Puedes dar fe de ellos? Sí, pero te digo algo, que lo más fuerte de este tipo de comunicación es que la gente que trabaja y la gente que anda ocupada en sus Así negocios, es, que en estos momentos está laborando, por ejemplo, y lo que es su herramienta de que tiene en mano en su momento de descanso, su momento, digamos, de un sano ocio, ¿no? Lo primero que hace es ver lo que es Facebook, exacto, lo que es YouTube, y ahí pues se cuelgan las entrevistas y todo el mundo dice, ah, mira, ahí está, y comienza y se replica todo esto. Tú puedes estar viendo en estos momentos, estamos en tiempo real, en estos momentos, en cualquier teléfono inteligente y cualquier teléfono que tiene acceso, como Mauricio mismo lo está comprobando, que tiene acceso a internet, no puedes estar viendo en tiempo real. Es una ventaja tremenda, inmensa, y hay que decirlo, ¿no? Es la televisión del futuro, ¿no? Así es. Realmente ya la gente, eso de la programación continua, de la programación de un canal que persevera y bajo el mismo esquema para la gente, ¿no? Pensante, para los intelectuales, para la gente que trabaja mayormente, que no tiene tiempo para eso, para la gente que labora, ¿no? Ve los programas grabados y eso, de interés, ¿no? Eso es como un valor agregado, porque como tú lo has dicho muy bien, aquellos que no tienen la oportunidad por el tema del trabajo, etcétera, lo pueden ver una vez colgado ya en las redes sociales, en el YouTube, en la misma página web del canal. Así es, ciertamente, y si tú ves, hay programas que tienen 50.000, 70.000 visitas. Es increíble. En otras que tienen 200.000. Viralizar tanto y hacer tendencia, ¿cierto? De una noticia, de una información. Pero Ran, yendo ya al tema por lo que te hemos invitado, tú eres economista de profesión, con experiencia en el trabajo tecnocrático, pero necesitamos de ti un primer acercamiento, una lectura de cómo va el proceso político en el país, en estos primeros días ya de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué te parece para comenzar estos primeros días de gobierno y qué te parece la conformación de un gabinete más bien tecnocrático que de alguna forma está apostando por ser un poco el derrotero de lo que será el Perú hacia el año 2021? Bueno, en primer lugar, tenemos que resaltar que la nueva tendencia de los países desarrollados, de los países de Occidente, de los mismos asiáticos, es que las decisiones, o la gente que toma las decisiones gubernamentales, no sean políticos, no tengan ese perfil eminentemente político, me corrijo, sino que sean personas que tengan una base técnica. ¿Por qué? Porque no hay verdaderas decisiones políticas sin sustento técnico. Y ello, si tú ves la evolución de Europa, el carácter que le dio una metamorfosis y una transformación es
en el aspecto de los ayuntamientos y lo que viene a ser las regiones, como ellos le llaman, o las comunidades autonómicas, en el caso de España y en el caso de Francia, Italia y otras, es que los concejales, los regidores, tienen carácter ejecutivo y tienen responsabilidades de los activos y pasivos que pasan dentro de lo que es su responsabilidad. Por ejemplo, en España el regidor más importante es el de servicios públicos. Increíblemente, y firma, y es el responsable que tiene a cargo el recojo de la basura, la limpieza, bueno, todo lo que el ordenamiento, de la ciudad, ¿no? el ordenamiento territorial. Exacto. Y esa persona mayormente es un arquitecto. Entonces arman su contexto o su plataforma de gobierno en base a los perfiles técnicos que demanda la estructura. Acá no, acá la situación se ha puesto un poco por el clientelaje, en primer lugar, por la compra de candidatos que quieren ir por un lado, por otro. ¿Pero por qué? Porque los consejeros no tienen responsabilidad mayores que asistir a una sesión, votar y punto. O sea, no tienen carácter ejecutivo, no tienen carácter de responsabilidades mayores. Ahora, Ran, contigo no hubo, así es como te digo, tú sabes, familiar y amicalmente, contigo no hubo ningún problema cuando en la campaña pasada, donde tú fuiste candidato a la alcaldía de Chiclayo, conversábamos pues temas vinculados a los objetivos del milenio, al plan bicentenario, el CEPLAN, el Centro de Plan de Planeamiento Estratégico del Perú, pero de pronto sí tuvimos algunos desfases con algunos candidatos a la región o a Chiclayo que desconocían, tú sabes, estos instrumentos de gestión fundamentales para cualquier persona que pretenda gobernar. Hay una contradicción de lo que debe ser y el nivel popular. El nivel popular del Perú es bastante bajo. El nivel cultural, hablando, o el capital intelectual de los peruanos es bastante limitado por así decirlo, ¿no? Y definitivamente no llegan los que más saben. Mira, antiguamente el pensamiento 3D era cuánto tienes, cuánto vales. Así es. El nuevo pensamiento, en lo que viene a ser la era del conocimiento, es cuánto sabes, cuánto vales. Pero definitivamente es parte de un proceso. Y es más, por ejemplo, si tú ves ahorita la normatividad que prohíbe las dádivas en los procesos electorales, es una especie de ayudar a apalancar a que la gente reaccione y que no debe votar por el aspecto, por la gente que le entrega o por la que le da, sino por la gente que tiene mejores propuestas. Una campaña política, por más larga que sea, de 6 meses o de 3 meses o de 4 meses, no te va a solucionar los problemas de fondo, como es el problema de trabajo, garantizar la seguridad ciudadana, los problemas de lucha contra la corrupción, el futuro de tus hijos en los colegios, una adecuada educación, no te va a garantizar la conservación y protección del medio ambiente, no te va a garantizar el fortalecimiento institucional de los poderes constitucionales, llámese Poder Judicial, Contraloría General de la República, llámese Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, no te lo va a garantizar eso. Lo que te tiene que garantizar es que el hombre, el líder que llega, la persona que asume esa responsabilidad de mandato de Estado, como los señores congresistas, como los señores ministros, tengan y sintonicen específicamente con ese pensamiento y con ese, digamos, con ese punto de modernización que tenemos que llevar para que el Perú salga adelante. Perfecto. Son temas importantes que de alguna manera se tienen que tener claro en el sentido de la gobernanza, de la gobernabilidad. Pero yendo un poquito más al tema de lo que te comentaba, ¿cómo ves estos primeros días de gobierno, las primeras medidas en materia económica? Tú como economista tienes una lectura clara al respecto. ¿Y qué opinas de lo que se avisora en el corto y mediano plazo para el Perú? Yo considero que el gabinete que ha formado Pedro Pablo Kuczynski es un gabinete matizado en un 80% de gente que viene de la gestión privada, pero que exitosamente... O sea, gente con mucha calificación en la gerencia, por ejemplo. Claro, efectivamente. Por ejemplo, le estamos hablando de Alfredo Tor, él viene de 25 años de trabajar con el JP Morgan. Así es. ¿No? Estamos hablando de Gonzalo Tamayo, de Macrocónsul, ¿no? Y de ministro de Energía y Minas. Por ejemplo, hablamos en la parte política y matizada, el parte de la señora Marisol Pérez Tello, que tiene una experiencia política. O el caso de Jorge Nieto, que viene a hacer varias consultorías en el mundo, ¿no? Entonces, y definitivamente... Asesor del gobierno mexicano, imagínate. Eso
si tú ves ese capital humano, dimensionalmente es fortísimo. La cuestión, y algo que conversaba yo con algunos directivos del MEF, es cómo engranamos o cómo sintonizamos las ideas fuerzas del plan de gobierno. Por ejemplo, se hablaba de desaparecer el SNIP. ¿Lo van a desaparecer el SNIP? Yo creo, complicado, ¿no? yo creo que, aparte de complicado, yo creo que el SNIP ha sido una herramienta valiosísima. Y de repente un mal necesario, ¿no crees? Y yo creo que el SNIP lo deben fortalecer. Ha sido uno de los candados que ha permitido que los alcaldes no hagan el monumento a la papa, exactamente, el monumento a la oca, al sombrero de nuestro esforzado y querido rondero campesino. Así es. Entonces, bueno, el SNIP se debe fortalecer o de alguna manera reestructurar en la etapa de evaluación. Así es. Porque cuando llega el Ministerio de Economía y Finanzas, capaz hay un entrampamiento. Por supuesto. Pero en los niveles técnicos profesionales de la toma de identificación, formulación y evaluación de proyectos, el SNIP es una herramienta valiosa. Y yo se lo he hecho llegar al entorno más alto del ministro. Otro de los aspectos que preocupa, por ejemplo, de la hora presente, es la transformación del sistema de recaudación. Alfredo plantea, por ejemplo, el tema de que el DNI se pare ya y que sea el único instrumento, el único documento que te acredite para ser un contribuyente al Estado peruano, y que desaparezca el RUC, el RUS, los regímenes especiales, los PRICOS, los principales contribuyentes. ¿Cómo ves tú eso de tu particular punto de vista? Yo te lo digo que en otros países es así, pero tenemos que verlo dentro de nuestro esquema real. Y dentro del contexto de nuestra realidad. Mira, en primer lugar, los peruanos no tienen una cultura de pago. Ha sido muy difícil evolucionar. Al contrario, como tú decías en las redes, hay una cultura, pero el perro muerto. Exactamente. Hay una cultura del Pepe el Vivo, de sacarle la vuelta. Existen normatividades que son demasiado benignas. Por ejemplo, estas famosas universidades privadas que son fuentes de acaudalamiento de dinero y no tributan, y que definitivamente el Estado sigue engrosando, y ese dinero que debe ir para la investigación económica, para el mejoramiento de los niveles y estándares universitarios, se van en campañas políticas. Entonces, desde ahí tienes, por ejemplo, grandes evasores. Y otro aspecto es que los representantes de estas universidades tienen representación congresal, que no permiten la modificación. Alfredo, y ese es un tema, disculpa ahí, pero haciendo un pequeño paréntesis, ese es un tema que ha llamado mucho la atención, Reñero, porque en la Comisión de Educación del último Congreso de la República siempre veíamos a representantes que eran juez y parte, o sea, eran congresistas de la República, pero también eran accionistas de universidades privadas. Claro. La pregunta es, ¿cómo es poder legislar en esas condiciones? Exactamente, y para aquí hablar, un ejemplo era Virgilio Acuña, por ejemplo, el otro Richard Acuña, Rosa Núñez, y todos metidos en la Comisión de Educación del Congreso. Entonces, si todos son dueños de universidades, insólito, ¿cómo va? ¿No? Totalmente insólito. Definitivamente por decoro tenían que estar en otro lado. Pero más allá de ello, es que la visión de Alfredo Torne es generar una plataforma o ampliar la base tributaria en base a un aspecto de sensibilización, que cada peruano tenga esa cultura de saber contribuir. La pregunta es, ¿estamos preparados para ello? Yo diría más bien, Reñero, que eso es una tarea de largo aliento. Que no es mala. Sentemos las bases, en todo caso. ¿Cierto? Pero hay una contradicción. Hay una contradicción, y que como economista tengo que decirlo. Tenemos un déficit fiscal del 3.5%. ¿Qué cosa significa el déficit fiscal para la gente que no entiende? El déficit fiscal significa la evaluación entre los ingresos versus los gastos de lo que viene a ser el presupuesto del ejercicio fiscal. Un déficit del 3.5% es altísimo, son miles de millones. Segundo, ante ese déficit fiscal, tú vas a bajar el 1% del IGB. La tesis que dice Alfredo Tor dice, bajamos el 1%, bajamos al 18%, ¿no? Pero ¿qué va a suceder? Como va a ser más bajo, la gente va a contribuir más. Eso es una filosofía cierta, pero dentro de los criterios y estándares de los niveles culturales europeos y americanos. Pero acá tú le bajas igualito es. La gente definitivamente no lo va a ver.
Pero ¿cuál va a ser la afectación? La afectación va a ser que al bajarle vas a recaudar menos. Entonces, ¿cómo equilibras? Si recaudas menos, tendrías que ampliar la base tributaria. Y para ampliar la base tributaria, Alfredo se ha propuesto el programa agresivo de formalización. Un programa agresivo de formalización que no parte, en primer lugar, del gobierno central, sino parte de los gobiernos locales distritales, de los gobiernos locales provinciales y de los gobiernos regionales. Y ahí de pronto va el hecho de tener una interacción mucho más fuerte con los gobiernos regionales y locales. Si es que bajando el 1% no recaudas más, vas a agrandar la brecha tributaria. Exacto. Hoy he leído en el diario Gestión que Alfredo Tor propone que va a lanzar algo así de 6.000 millones, no me acuerdo la cifra, en cuestión de bonos, ¿no? Y que va a cambiar el tipo de deuda, de dolarizarla, la va a desdolarizar a soles para tener un poco más de margen. ¿Por qué? Porque él ya vio y ya los indicadores econométricos te indican de que Estados Unidos, ante las crisis probables y ante el fortalecimiento de algunas economías, va a elevar sus tasas de intereses. Sí. Entonces, al elevar sus tasas de intereses, la deuda, si tú antes debías 100 al 10%, ahora va a ir 100 al 15%. Entonces, definitivamente, él, teniendo una lectura, una previsión de lo que puede venir con el problema del cobre, que ya se está dando, que dentro de 2 años el cobre va a tener la famosa baja de los commodities. Viene la subida del níquel, que ya nosotros no estamos entrando ahí, en el Perú. Sí, entonces, él avisora y dice, cambiemos eso y desdolaricemos nuestra deuda y convertámoslos a soles. Entonces, para no tener esa dependencia agresiva de la fluctuación de tasas que puede generar el mercado norteamericano. En ese contexto interesante que nos estás reseñando, ¿cómo encaja, por ejemplo, actividades económicas que debemos potenciar fuertemente como el turismo? Mira, ayer Destape Noticias lanzó la noticia nacional de la configuración 3D, el nuevo rostro o el rostro verdadero del señor de Zipán, entrevistando al amigo Moraes desde el Brasil, y nos da mucho gusto. Acá con Víctor Balcázar hemos estado comentando que Radio Programas en su página oficial reconocía que es en Destape, en el sitio web de Destape, donde se dio ese anuncio el día de ayer, y a propósito de eso, yo me imagino que esto va a potenciar aún más la propuesta turística de la región Lambayeque. ¿Cómo ves tú ese tema específico? Mira, la situación del turismo está, como vendes al Perú, a nivel internacional. Ese es el punto de partida. Definitivamente. Partamos de ahí. Mira, el Perú, si tú tienes paros, violencias, tienes agresiones, tienes una serie de temas como es la delincuencia de crimen organizado, bandas, secuestro y todo. La inseguridad ciudadana galopante. No van a venir turistas. No van a venir turistas. Lo que tiene que ser un país donde se exhiba que hay tranquilidad. Mira, yo me acuerdo que cuando fui una oportunidad a Colombia, llegué a un hotel en Cartagena y lo primero que me decía, señor, no lleve su cámara ahí, en un hotel recontra, digamos, de mucho nivel. Sí. ¿Por qué? Porque ellos eran conscientes de que el ambiente en que se vivía era una de total inseguridad. La gente asiática, la gente europea, la gente norteamericana cuida mucho esos niveles de seguridad. A un peruano le pasa algo, no pasa nada, pero le pasa a un norteamericano, a un japonés, a un francés, a un español, es una noticia mundial que estremece. Entonces, las previsiones de que el Perú tiene que venderse como un país seguro. Nosotros tenemos capaz el segundo, tercero, cuarto, que no creo que llegue ni al quinto patrimonio cultural más grande del mundo. El Perú es una maravilla en patrimonios culturales y que son atractivos, y que la gente que tiene esa costumbre turística, salir, el Perú es fabuloso, pero ¿por qué no viene? ¿Por qué no vienen los japoneses? ¿Por qué no vienen los franceses? ¿Por qué no vienen los españoles? Los que se conocen como los turistas de calidad. ¿Por qué no vienen? La pregunta es por los temas de inseguridad, de cómo se vende el Perú. Además, hay un hecho que también nos llama un poco la atención y que obviamente merita un poco de reflexión. Hasta ahora no tenemos un hotel 5 estrellas aquí en Lambayeque, Reñero. Bueno, y el turista de calidad, tú sabes que también necesita
un ambiente al nivel de lo que ellos puedan. Claro, más allá de que algunos nos podrían decir, no, pero para eso está el turismo comunitario, el turismo ornitológico, de repente hay mucha gente que viene también por nuestra rica y sabrosa comida, el turismo gastronómico también es un destino turístico en el Perú, pero ese es un tema que es parte de nuestra... Mira, todavía... tenemos que analizarlo dentro de los dos parámetros. Turismo interno, turismo receptivo. Perfecto. ¿El turismo interno ha subido o no ha subido? Con los feriados largos subía, ¿no? Definitivamente, y habían incentivos, incrementos de ingresos. ¿El turismo receptivo, que viene de los otros países, se ha incrementado o ha decrecido en los últimos años? Después de la época del terrorismo, por supuesto que ha subido, se ha incrementado, pero no en los niveles de poder hablar de que el Perú tiene una industria sin chimenea que lo puede oxigenar. Pero viene también el otro factor: ¿cuánto del PBI se invierte en turismo? ¿Y cuánto se invierte del PBI en la parte de educar o de sensibilizar a la gente? Es un tema fundamental. Es un tema vital. Es que, por ejemplo, tú te vas a España, en España el español es recontra salamero, ¿sabes? Tiene una cultura de receptividad al turista ejemplar. Extraordinaria. Acá no. Acá el turista está por la calle Pedro Ruiz 7 de la noche, en medio de meretrices, y están viendo cómo le van a robar, dejan sus mochilas en una casa albergue, y cuando regresa ya la casa se mudaron todos. O sea, hay esa situación de inseguridad. Es increíble, ¿no? No, pero esa es nuestra realidad. Sí, efectivamente, causa un poco de hilaridad, pero es verdad. Es nuestra realidad, y nosotros no. Lo primero, yo creo que eso va a subir cuando se reduzcan dos aspectos: el fenómeno de la inseguridad ciudadana. Perfecto. Y el otro tema es de la corrupción, ¿no? Y habría un tercer tema que tiene que ver también cómo están nuestras ciudades, Ram, porque imagínate, viniendo de Trujillo, tenemos pues no un florero, sino un tremendo basural, porque hasta ahora no hay relleno sanitario, es solamente un botadero, que es un espectáculo realmente, por decirlo menos, dantesco. Eso viene de años, no ha habido un plan integral, y es lamentable, ¿no? Y yo lo tengo que decir, tenemos un presidente regional que ha fracasado durante sus periodos. Te hago una pregunta, ¿tenemos un presidente regional? Yo creo que sí, porque lo han elegido, pero un presidente regional... No veo su acción. Fracasado. Su liderazgo, no veo. Y lo que es más allá, Humberto Acuña, cuando empezó era ineficiente, ineficaz, pero ahora ya hay serios matices para decir que hay serios indicios de corrupción. Bueno. La carta de fianzas Orellana, el tema de las vacunas, el tema de los equipos, el tema del sector transporte, de la brea y todo eso, es un sinnúmero. El tema de su hoja de vida. El tema de la hoja de vida. Ya sería interminable si ponemos a cuantificar sectores por sectores. Y realmente es lamentable. Me pareciera, y quiero creer, que el señor Humberto Acuña no ha estado a la estatura técnica para poder llevar adelante a nuestra región. Para redondear esta importante entrevista, a propósito de primicias, tú en la mañana lanzaste una primicia realmente muy importante, pues habemos prefecto, ¿no? Así es, como Blanco. ¿Cómo podrías tú comentarnos de quién se trata y cómo así te llegó la información para la primicia de ahora ya Lambayeque saber quién es el nuevo prefecto regional? Bueno, en primer lugar, yo creo que el señor Pedro Pablo Kuczynski, nuestro presidente constitucional, a quien lo hemos respaldado, tomó la decisión firme que debió tomar desde el primer momento en el respeto a las bases, y a aquellos coordinadores que lo han apoyado. Yo no soy de su partido, pero yo he tenido una coordinación y lo he apoyado. Entonces, en el cónclave junto de las bases más los coordinadores y más los ciudadanos independientes llegamos a un acuerdo, apoyarlo al señor Eber Cruzado como accesitario y al señor Elmer Ángel Herreque, y esa ha sido nuestra posición firme. Cuando se quiso un señor que, dicho sea de paso, puede ser un buen ciudadano, un hombre noble, honesto, quiso meterse por la ventana, las bases salimos a protestar contra esa una movilización. No, fuerte, hemos estado ahí presentes en la movilización, pero considero de que ese acto iba prácticamente a dañar el inicio de lo que puede ser el matrimonio firme que debe existir entre una estructura partidaria y un gobierno. El APA fracasó porque metió 40.000 invitados
y que definitivamente la mayoría no tenían identidad con la filosofía de Alatorre. El nacionalismo fracasó porque traicionó la columna vertebral de los agricultores que fueron los que lo apoyaron. Exacto. Y yo no creo que Pedro Pablo Kuczynski va a ser un personaje que comete el mismo error. No, yo considero que definitivamente, como bien lo ha dicho, ¿no? Pedro Pablo ha dicho, primero los de la casa, segundo los colaboradores y tercero los invitados. Ahora, ¿quién es Elmer Ángeles? ¿De quién estamos hablando? Bueno, Elmer es un joven abogado sanmarquino, sí, de origen etenano, pero que vive mucho tiempo en Lima. Bueno, vive coyunturalmente, ¿no?, en Lima. No te olvides que él ha sido parte de la Coordinadora Nacional que ha sido el enlace norte, ¿cierto? Claro, el Comando Nacional de Campaña. Comando Nacional de Organización de Campaña. Y él ha sido uno de los hombres que más ha viajado por todo el Perú. Y Elmer Ángeles Reque tiene la identidad propia, es un lambayecano. Bueno, por angas y por mangas. Y es uno de los pocos inscritos formalmente en el padrón del Jurado Nacional de Elecciones como fundador de Peruanos por el Cambio a nivel nacional. Ojo, o sea, no estamos hablando de una persona que sea advenediza o que ha llegado a la última hora. Y definitivamente con el respaldo de todos que lo hemos apoyado. Elmer Ángeles, a mí me gustó su posición, pero en el término de decir renuncio, pero sí en la posición firme de que se ha hecho respetar. Bueno, el día de hoy ya se dio a conocer que el peruano ha oficializado sus nombramientos. Claro. ¿Cuándo estará juramentando Elmer Ángeles? Yo hablé con él a las 7:20 de la mañana hoy día. Perfecto. Conversamos y él me dijo, lee el peruano. Entonces le dije, ¿qué ya? Me dijo, léelo y después me llamas. Exacto. Entonces lo leí y me di ya que él estaba, yo lo felicité. Qué bueno. Nos llenamos de alegría, lo colgamos en primicia en la página web, en el Facebook. Sí, tempranas horas de la mañana. Primerito fue la noticia y le dimos las mejores vibras y él me dijo que si no llegaba hoy día en la noche, estaría el día de mañana acá. Entonces, estamos esperando porque queremos hacerle un recibimiento como merece, porque... Bueno, es el representante ahora ya del presidente de la República en la región Lambayeque, ¿no? Y ojo, como bien lo ha dicho el señor presidente, el prefecto no va a ser el decorativo de antes, ¿no? Y Elmer tiene una personalidad que no va a aguantar pulgas que un funcionario de acá, el otro esté con actos de corrupción. Aguanta. Acá las cosas se hacen bien o no se hacen. Así es simple. Y compartimos esa filosofía y creemos que ha llegado la hora de que la autoridad política representante del presidente de la República sea un hombre de mano dura, de firmeza, pero con plena identidad de nuestra región. Reñido, yo te agradezco mucho tu presencia en Destape. Más adelante vamos a seguir invitando, te comprometo a que más adelante sigamos avisorando juntos lo que se viene, conversando sobre temas centrales del país, y tu concurso y participación siempre será muy importante. Gracias, Ram, por tu presencia. Gracias, con nosotros.